Ocupado. Señores, en muchos temas en el día de hoy, el informe de la tragedia del YECSET estará listo en 2 semanas. La comisión trabaja diariamente para terminar las pesquisas y la Procuraduría General de la República dice que dará el informe con los resultados de la investigación. Todavía hay heridos internos. Yo pienso, y lo dejo aquí en la mesa. El sábado, para ser específico, yo tenía 46 días. Esa joven de apenas 33 años tenía 46 días ingresada en el Ney Arias Lora. Sí. Y falleció el sábado, lamentablemente. Se agrega a la lista. Tú siempre has dicho, Linares, que realmente esas no son las cifras, sí, pero las cifras oficiales, entonces con la muerte de esta joven pasan a ser 236 fallecidos oficialmente. Sí. Y dentro de los que está el esposo de esa señora que murió, que falleció el también mismo falleció día. En la tragedia. Claro. Y sube en la lista de los niños huérfanos de ambos padres, que porque ellos tenían 13 niños. Eran 19 anteriormente de ambos padres, entonces ahora pasarían a ser 20. Mira, yo creo que esto sale en primera plana de algunos medios y estará en la palestra pública debido a la presión que ha hecho la gente, José Ariel, Giovanni. Una presión que es natural. Yo recuerdo que el primer mes José Ariel no pudo hablar del tema porque el tema lo trajo Norisbel el día 8 y hablaba sobre todo lo que había ocurrido en este proceso, en este mes, la gente llorando, la gente esto. Yo le puse como ingrediente que teníamos que investigar todo. Todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se investigue ahí en ese tema del YECSET también un asunto que lo han dicho ellos mismos. Lo dijo la hija de Rubí Pérez, lo dijo varias personas, de que ahí hubo una explosión. Entonces ahí no se puede descartar nada. Pero lo pongo en la mesa aquí y digo, ¿cuál es, por ejemplo, la certeza que tendrá esa comisión cuando todos los escombros fueron trasladados del YECSET a otro lugar, rompiendo la cadena de custodia de un hecho ocurrido masivamente, que afectó a muchas personas y que el Ministerio Público debió tener presencia inmediatamente ocurrió el hecho? ¿Qué es lo doloroso, estimado y noble amigo Rafael Linares, que quiero llevarle cultura jurídica a este pueblo? Nosotros muchas veces pensamos, o es que este señor Luis Rodolfo Abinader Corona no tiene asesores legales. ¿De qué comisión usted me está hablando, señor? Usted no sabe que hay 2 acciones legales, o la civil o la penal, y que en lo penal, que es lo que se busca de manera accesoria, la indemnización en daños y perjuicios. ¿Y quién le toca hacer esas diligencias? El peritaje, porque a la hora que un juez va a condenar con el derecho probatorio, tú tienes que aportar pruebas. Esto no es que yo me soñé que quiero condenar a Norisbel, a Rafael Linares. No, tú tienes que sustentar con una cintila probatoria. Entonces el Ministerio Público juega un rol protagónico en estas diligencias procesales para robustecer dicho expediente. Pero si nos vamos al aspecto civil en daños y perjuicios, lo mismo se le puede solicitar al juez. Entonces nosotros entendemos que tenemos que sacar el populismo de este caso del YECSET y comenzar a darle respuesta al pueblo dominicano, que venir aquí a hacer una rueda de prensa y hablar de comisión. No, esto no es comisión. Esto es que la justicia tiene que jugar su rol y todos los actores. Pero Giovanni, si la comisión no hace el levantamiento o el peritaje del lugar, la justicia no puede operar porque tú necesitas un informe técnico de qué pasó ahí. Y por lo que se dijo ayer, es la Procuraduría en conjunto con el ONESBI que lo está haciendo. Entonces, independientemente de que todos estemos desesperados por resultados, tiene que haber un informe técnico de lo que sea que pasó en esa infraestructura, porque no se va a juzgar en el aire, ni en materia civil ni en materia penal se puede juzgar en el aire. Tiene que haber un responsable que tiene que salir de ese informe. Pero no, lo que yo creo es que aquí ha habido un tema, como siempre, de desinformación permanente, de dejar hacer y dejar pasar. Dije ayer, hace unos días, aquí se fajaron a decir que la planta eléctrica de ese negocio estaba en el techo. Resulta que no está en el techo,
porque eso se hace adrede, Sí. para contaminar todo se hace adrede, para contaminarla, para lavarle el cerebro a mucha gente. Entonces, ahora resulta que la planta está en un lateral, creo que es, está ahí, todavía está ahí. Entonces, todo eso, cuando la gente dice, pero ven acá, la planta no estaba ahí en el techo, ¿y qué fue lo que provocó un derrumbe? ¿Qué plato se cae o qué losa se cae? Los que saben de albañilería, ¿qué losa se cae de la forma que se cayó el YECSE? Es decir, nadie tiene una información. Ahora, ustedes pueden tener por seguro, queridos compañeros, que cuando se dé el informe, nadie va a creer en el informe. Anoten la fecha y la hora. Es que ya lo desacreditaron previamente. Sí. Ahí se da algo, Linares. Yo tuve la oportunidad como periodista de estar en la zona cero horas después de que ocurrió esa tragedia tan lamentable. Y algo que comentaba con mis colegas, reporteros, tanto de la prensa escrita como televisiva, era una autocrítica, tiene que ver con la calidad de la fuente que nosotros consultamos. Si bien es cierto que al momento del impacto queremos información, si alguien dice yo estuve ahí, me salvé, por ejemplo, yo entrevisté a una joven llamada Cecilia que narraba cómo ella se va al baño producto de un incidente con el polvillo que caía, que le dañó la bebida, se salvó de milagros. Perfecto, ella estuvo en la escena. Pero usted entrevistar a una persona que en los predios dice, yo soy ingeniero y entregué una cotización de 4 millones sin usted tener certeza de que esa persona efectivamente hizo eso, pero ¿dónde usted está? Va contaminando, sí, va minando el camino para que lo que digan las autoridades, si no es lo que la gente quiere, lamentablemente no se va a creer. Pero también está otro aspecto. Yo tuve la oportunidad también de entrevistar, por lo menos en 2 ocasiones, en los pasillos de diferentes actividades, a Leonardo Reyes, el director de la ONESBIE. Precisamente le llevé una inquietud que un fiscal de nuestro país del año 2004-2008, de la gestión de Leonel cuando regresó, el señor Hernández, y él nos explicaba de que justamente el haber removido esos escombros con esa prontitud, claro, para salvar vidas, que era la prioridad, y recuperar también cuerpos, se pudo contaminar la prueba. Pero cuando hablo con el funcionario de la ONESBIE, él dice que como ingeniero, con las piezas que se han recuperado, y como la ingeniería es una ciencia exacta, es pura matemática, él dice, el informe que se va a dar ahí, tengan la seguridad de que va a decir lo que ahí sucedió. Pero la desinformación y el escepticismo que se ha establecido entiende de que ya hay una impunidad garantizada. Bueno, yo difiero de ti con lo de impunidad garantizada. ¿Qué es lo que quiere la gente? Es lo que tenga el imaginario colectivo. Pero es que, ¿de dónde? Porque, por ejemplo, mira, ¿qué le ha faltado, por ejemplo, a Antonio Espaillat y a la familia Espaillat? Oye, ellos lanzaron una comunicación, un comunicado, un video, bien, excelente. La entrevista. Pero, óyeme, y voy a hablar una cosa que quizás sonará un poco duro. Antonio Espaillat y su familia, los dueños del YECSE, deben estar como las funerarias, los dueños de funeraria. No quieren que su negocio, no quiere que se muera nadie, pero que su negocio progrese. ¿En qué sentido? Cambio la versión. Ya hay 234 muertos. Usted no lo va a revivir. No, 236. 236 muertos, usted no lo va a revivir. Entonces, ¿cuál es el mensaje que necesita escuchar esa familia? Miren, estoy con ustedes. Nosotros vamos a formar una fundación, si no la tienen, o estamos formando una comisión para llegarle a la familia afectada. Lo lamentamos, lo sentimos. Es como cuando tú tienes un accidente de tránsito. ¿Quién hace, por ejemplo, quién quiere matar a una gente en un vehículo? O sea, Antonio Espaillat no quería matar a esa gente. No tenía la intención. Entonces, todo eso, la sensibilidad social le faltó. ¿Por qué? Porque eso da. Lo primero es que convoca un abogado que se llama Jorge Luis Polanco. Todo el mundo sabe que este hombre es abogado del gobierno, abogado del presidente. Excelente, tú puedes contratar a quien tú quieras. Luego contrata a otro abogado del gobierno, me parece que el amigo Miguel Valerio. Un saludo para él. Pero la gente ve que lo primero que tú haces es convocar un grupo de abogados
pero no te concentras públicamente en decirle a la gente, miren, nosotros estamos por aquí, nosotros vamos, nosotros queremos. El 8, usted va ahí al YECSE y ordena una misa. Adiós, o lo que picotean. sea. Sí, no importa. Es que no. Pero sí. sí, es difícil. Pero tú tienes que, pero tú tienes que dividir. Mire, porque hay, señores, óyeme. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando pasó lo que pasó en España, ustedes recuerdan las inundaciones. Sí, ¿Qué hizo el rey? El rey, a pesar de saber que los ánimos estaban en el peor de los momentos, que las personas estaban indignadas, se apareció allá y hasta lodo le tiraron. Yo no sé si ustedes recuerdan, claro, pero aún así él aguantó callado. dio la cara, aguantó callado. ¿Y qué se vio? Señores, se vio un rey que estaba, o sea, dolido con lo que estaba pasando, que estaba con el pueblo. Al final, señor, no se ha vuelto a hablar de eso, porque dio la cara. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Linares. Si la posición de Antonio Espaillat desde un principio hubiese sido otra hacia los familiares, quizás hoy, óyeme, el dolor iba a seguir, porque no es que el dolor se iba a quitar. No, pero la percepción de la gente cambia. Claro. Aún en el momento quieran decir, tú eres el culpable. Así es. Pero la gente lo vio ahí dando la cara. Lo entendemos. ¿Cómo lo vimos después? Lo vimos en una entrevista que parecía una entrevista fabricada, totalmente fabricada, donde él estaba explicando, y entre las cosas que explicó, o sea, él se estaba culpando de muchas cosas, de irresponsabilidad, de negligencia. Cuando él coge y dice, por ejemplo, que no, que ese techo tenía problemas desde el inicio, desde hace 30 años, que vivía cada rato usando impermeabilizantes. Exactamente, y que y usted contrataba una compañía para eso. No, los mismos empleados lo ponían. Entonces, ya tú estás automáticamente, tú estás diciendo que tienes una cuota de responsabilidad. Claro. Y ojo, yo no estoy diciendo con esto que salgamos, y lo digo constantemente, no es que salgamos con una antorcha a quemar a Antonio Espaillat. No, pero lamentablemente hay responsabilidades. Si en el día de mañana Abril está en mi casa, y en mi casa sucede algo que yo sabía que venía afectando o que tenía un problema, yo tengo una cuota de responsabilidad. Pero mira, incluso la posibilidad de que si hubo un atentado terrorista, tú lo tienes que calcular como una posibilidad, porque las personas que están ahí, incluyendo la hija de la persona que falleció, que es el cantante, el artista Ruby Pérez, yo escuché una explosión. Varias personas, y tú estuviste cubriendo la fuente, sí. Varias personas han hablado de una explosión. Entonces tú dices, explosión. Bueno, pero espérate. Y al otro día, o sea, 3 o 4 días después, te cambian al director de la unidad de antiterrorismo de la Policía Nacional. Espérate un momento. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y te tiran un corrido también. Y te tiran un corrido. Entonces, todas esas cositas, creo que el Ministerio Público tiene que tenerla o debe tenerla para investigarla. Pero señores, hay un elemento ahí, sí, de orden. Sí. Creo que evaluar desde la perspectiva de la comunicación estratégica es difícil en el caso del YECSE, porque es un hecho sin precedentes, por lo menos en la República Dominicana. Ahora mismo, como el que juega dominó y está fuera, es fácil determinar qué habría funcionado para ese manejo de crisis, pero lo cierto es que la dimensión de la catástrofe en función de las víctimas, el drama de la recuperación de los cuerpos. Cuando a mí me dijo un colega que tenía a un socorrista como contacto dentro, Romney, ahí quedan por lo menos 200 personas. En ese momento iban 36. Sí. Yo le califiqué de alarmista. Pero luego las cifras le han dado la razón. Bueno, tanto drama, sí. Yo creo que nadie tenía un librito en la mano cómo manejar eso. Sí, pero está bien, tú me estás hablando de los primeros 3 o 4 días. Me refiero en la parte comunicacional. Sí, comunicacional, pero la 3 o 4 días, es que el que no conoce solidaridad, el que no conoce del sentimiento hacia el otro, oye, tú le puedes poner todo lo que tú le pongas. El que no tiene empatía. Oye, el que no tiene empatía, tú le puedes poner lo que tú le pongas. Discúlpame, Abril, para darte paso. Es que desde el primer momento, señores, no queremos, porque Antonio dice que si él hubiese estado en el país, estuviera muerto.
Sí, porque él iba a estar ahí. De hecho, ahí hay gente que se salvó porque Antonio Espaillat no fue. Es decir, eso muestra una tragedia que él no la provocó en parte. Es una tragedia lamentable. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? Comunicación. Comunicación. Y otra cosa que es peor. Si cometen el error de estarle dando pesito a gente para que acabe con Antonio, y de allá para acá pesito a gente para que defienda a Antonio, se jodió la cosa. Aquí hay 500 y pico de personas laceradas, Abril. Mira, yo estoy de acuerdo con Ronnie, hubo un pésimo manejo comunicacional. No creo que haya muchas empresas que estén preparadas para manejar ese tipo de tragedia. ¿Por qué? Porque las únicas 2 tragedias de esa magnitud que aquí han habido fue la de la cárcel de Higüey, que fueron 100 y pico de muertos largos también, sí, y el caso de Jimaní de Aguas Blancas. Ambos, que ya fue un desastre natural. Y en ese caso, y el caso ya es un desastre no natural. Y en este caso sí, pero son las únicas 2 tragedias de magnitud de muchos fallecidos. Incluso en Jimaní hubo más. Sin embargo, yo no creo que don Antonio debió haber estado presente, porque para mí, si él iba en ese momento, lo iban a picar vivo. Pero sí creo que hay detalles que hubiesen importado. Por ejemplo, que estuviese todo el mundo pidiendo, tráiganme botellita de agua para darle a los rescatistas, a los socorristas. Tráiganme comida para darle a los socorristas antes de que el comedor económico se integrara. Ese tipo de cosas que estaba la gente ayudando a reunirlas para ayudar al personal que está trabajando ahí, eso debe haberlo asumido él. Hay un elemento importante. Por ejemplo, y eso en el largo plazo hubiese importado. No, yo estuve ahí desde un principio porque los equipos los puse yo, la comida la puse yo, la medicina la puse yo, las ambulancias la pagué yo. Ese tipo de cosas, señores, a la larga, para una estrategia de relaciones públicas más integral, hubiesen servido, pero no la callada por la respuesta. Hay un elemento importante. Estimados seguidores, a usted le llega un caso de un homicidio y usted está en un juicio oral, público y contradictorio, y el juez, usted tiene todas las pruebas que lo van a condenar, y usted sabe que es lo único que a usted le queda pedirle a ese juez: clemencia, para buscar que no sea una pena de 20 años, sea una de 14, sea una de 10, sea una de 12, porque el juez tiene un abanico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se le está diciendo a Antonio Espaillat y a sus asesores? Lo que le queda es pedirle clemencia a la sociedad dominicana. Aunque penalmente, lamentablemente, la sociedad no verá una consecuencia como la que la desgracia amerita. Sí, claro. La ley son 3 meses a 2 años. Es para que la gente lo tenga. Lo que se está investigando aquí para penalmente juzgar a don Antonio Espaillat es probar el homicidio involuntario. Aquí la parte más fuerte es la parte civil, pero sí, es bueno enfatizarlo porque hay gente. Lo hemos dicho, que que cree que la desilusión social que aquí va a haber, y Linares habla muchas veces de la depresión social, que tú dices, el desencanto social que va a haber aquí va a ser mayúsculo. Claro, porque es que la ley no contempla otra cosa. El que está hablando de 20 años, de 30 años, está hablando de otra legislación, no de la República. Peor, están esperando 20 millones de pesos por cabeza. Son 2 años tenemos máximo. Que pasar a otro tema, señores. Yo siempre digo, que desde la barrera el toro no se ve peligroso. Entonces es muy fácil ahora también hacer conjeturas porque no vivimos esos zapatos, no tuvimos esos zapatos. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo que ese señor debió estar desde el primer día ahí, porque la mejor comunicación es desde la empatía. Ahí incluso siempre señalo que no se ha visto ese brazo humano y solidario con los mismos empleados del YC. No se ha visto. Pero que se ha jugado también con la información. Porque, oye, ¿qué pasa? ¿Cuándo prendía el YC? Los lunes. Mira, yo he tenido la oportunidad. Te dije, fui abogado de una asociación de centro de bares. Y yo tenía que ver con todo eso siempre. Yo tuve un negocio, o sea, 18 a los 20 años, tuvimos un negocio. ¿Cuándo prendía el YC? ¿Qué día prendía el YC? Los lunes. Entonces, tú espérate. Entonces, cuando me hablan de que el empleado no tenía seguridad social, ¿cuántos empleados pueden tener seguridad social ahí en una compañía que prende solamente un día o 2, 3 días? Vamos a suponer que prenda viernes, sábado, domingo y lunes, que no era el caso del YC. Que eran como 24 fijos y como un grupo de 6 o 7 que eran. Entonces, ¿qué pasa? Ahí voy con los temporeros. Señores, yo hablé con un amigo que tiene un bar y me dijo: Linares, hablamos en un restaurante que nos vimos así, cerca de mi oficina de abogado, y me dijo: Linares, a mí se me murieron
cerca de 12 camareras y cosas que cogían y aprovechaban que no estaban trabajando el lunes y cogían para allá, para el YECSE. Porque la gente no lo entiende. Ese negocio, ese mercado, Norisbel, en la noche es igual que en el día. Es decir, es un mercado millonario que mueve millones de pesos en tema de comida, en tema de esto, de aquello. Y ahí la informalidad tiene una empleomanía grandísima. Exactamente. Entonces, en cuanto a la empleomanía, ¿qué hace el empresario? Te va rotando empleados. Mira, necesito 10 camareras, tú la tienes, mándamela para allá. Y esas muchachas que se van a ganar 3,000 o 4,000 pesos en la noche por un día, pero van a picar propina. Es así la vida. Es así. Y los porteros y las cosas. Es decir, cuando viene a ver el YECSE, tenía, igual que todas las discotecas de este país, una estructura básica de manejo. ¿Quién estaba en la caja? Porque hay otra cosa. En la caja estaba la hermana de Antonio Espaillá, que era su madre, que tiene más de 40 puntos en una pierna. Entonces tú me dices, ya ahí hay una muestra de que él no quería. O sea, de que no hubo una intención de que eso se quería. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La comunicación. La parte que está discutiendo es si hubo negligencia en cuanto a la información sobre el deterioro progresivo de la infraestructura. Sí, pero ¿qué pasa? En los videos es bastante clara. No, que se caiga una lona del techo, por Dios. Sí, pero que totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que he hablado? De la comunicación habitual. Señores, no han permitido... bueno, ya imagínate. No han permitido que la gente tenga otra versión. Y entonces la gente ¿qué hace? La gente ¿qué hace? Bueno, se comienza a hacer su propia versión. Y especulaciones. Sí. Bueno, señores, por otro lado, y brevemente, porque el invitado está casi al llegar, el Tribunal Superior Electoral puso en pausa los planes del PLD de reconocer aspirantes presidenciales. El tribunal ordenó que la suspensión se mantendrá vigente hasta tanto se adopte una sentencia sobre el fondo de la demanda principal o se presente alguna causa de procedencia de revisión de la misma. Los planes del PLD para escoger su candidato presidencial o la propuesta presidencial del 2028 en el primer trimestre del 2026 fueron puestos en pausa luego de que el Tribunal Superior Electoral lo suspendiera. ¿Qué Tribunal Superior Electoral más irresponsable es? Bueno. Bastante irresponsable, claro que sí, y voy a decir el por qué. Porque es muy fácil yo coger y tirar una sentencia hacia el PLD, pero no hago lo mismo, por ejemplo, con los presidenciables del PRM, que deberían de hacerlo. Porque lamentablemente, quieran o no, disfrazado o no, aquí todo el mundo tiene claro que el PRM está ahora mismo full en campaña. Entonces, si esa ley de partidos políticos no sirve, es un mamotreto más, lo que tienen que hacer es coger y eliminar esa ley de partidos. Pero yo Eso es lo que tiene que hacer el TCE. Yo me voy. El TCE. Porque lamentablemente es como que hay sentencias o hay una ley para unos y para otros no. O sea, así es que yo lo veo, no es de otra manera. Y de por sí, en ese Tribunal Superior Electoral yo dejé de creer hace mucho. Hace mucho y realmente por razones personales. Pero en razones visibles ante todos. Señores, el PRM tiene ahora mismo todos los candidatos en la calle trabajando full, o sea, sin ningún tipo de ya es descaradamente, o sea, ya no es de que te lo voy a disfrazar, no, es sin disfrazarlo. Entonces, al PRM sí no se le puede decir nada, al PRM no se le puede llamar la atención, no, al PLD sí. Y ojo, yo no pertenezco al Partido de la Liberación Dominicana, pero es para todos la ley, no solamente para un grupito. Yo creo que eso es una estrategia del gobierno que ha pactado con el sector de Abel Martínez y que ha pactado con el sector de Juan Ariel. Estratégicamente y políticamente está correcto, porque eso hace un político, dividir. Maquiavelo es el maestro, nos lo enseñó. Ahora, es una vergüenza. Es una vergüenza para el grupo de Abel Martínez y para el grupo de Juan Ariel prestarse al juego perverso del gobierno. Abel Martínez, que sabe que quien lo desmontó a él para que él fuera un candidato verdadero presidencial fue el propio gobierno. El caso Calamar, que él no tuvo el valor de defenderlo.
se montó solamente para que Abel Martínez, para destruir a Abel Martínez. La cantidad de activos financieros de la campaña electoral que le quitaron a Abel Martínez fue una cosa sumamente increíble. Lo que le hicieron a Abel Martínez en la campaña electoral, el PRM, el propio presidente de la República. Y hoy quien ejerce ese derecho en el Tribunal Superior Electoral fue nada más y nada menos que el equipo de él. Un candidato presidencial que le entregaron un PLD en un 34% con todo y lo dejó en un 10% como candidato presidencial. Después salió a hablar muchísimas cosas, que esto, que no me integraron, que no se integraron. Y tú te integraste a hacer oposición. Tú hiciste lo que había que hacer aquí. Y por el mismo camino ve el otro también. Porque ahora es más fácil oponerse al PLD a lo interno que al PRM. ¿Qué fue lo primero que hizo el señor síndico de Santiago cuando se juramentó? Solicitó una auditoría. Solicitó una auditoría sobre todo lo que pasaba en Santiago. De una vez comenzó Jaina a moler. Comenzó Jaina a moler porque con candela y puya hasta el diablo sale huyendo. ¿Qué hizo? Se cayó la boca. Y comenzó a ponerse del lado del gobierno. Alquilaron un apartamento ahí en la Churchill con Sarasota y ahí fue que recibió al presidente de la República. Frente a la bomba que está en la Churchill con Sarasota ahí. Ahí fue que lo recibió al presidente de la República. Recibió el candidato, lo recibió en su casa. Mentira. Mentira. A 24 horas después de perder las elecciones. A 24 horas. Y viendo cómo destruyeron el PLD, cómo han destruido al partido. Y por cobardes, no han podido echar eso para adelante. Y ahora usted lo ve oponiéndose a lo que ellos se beneficiaron. Porque en el 2020, ¿cómo fue que se eligió el candidato el 2024? Fue de la misma forma que el PLD lo quiere elegir ahora. En el 22 fue una consulta interna que algunos decían que era una primaria disfrazada. ¿Tú sabes quién dio la consulta, incluso la parte jurídica? El doctor Julio Curi, que dicho sea de paso no le han pagado esa consulta. Vi que tiró eso en una entrevista. Sí, dicho sea de paso no le han pagado. El doctor Julio Curi, ahora Abel, con su grupo va al Tribunal Superior Electoral y el gobierno le ayuda. Porque ha pactado con el gobierno para seguir destruyendo al PLD. Yo fuera el PLD, la Comisión de Disciplina, y expulso hoy a Abel Martínez por alta traición al Partido de la Liberación Dominicana. Si el Partido de la Liberación Dominicana se tiene que quedar con 1, con 2 o con 3 personas, listo, y pues, punto. ¿Es otro PRD entonces? Claro, que sea otro PRD. ¿Lo hizo el PRD? No, ahora, que sea otro. El mismo camino. Mira, no pudiéramos nosotros terminar, no termináramos hoy si habláramos de la división del PRD, porque tú y yo estuvimos ahí. Ahora, aquí. El PLD no el PRD, ¿no? El PLD. Pero te voy a decir una cosa a ti. No aguanta tantas divisiones. Del PRD es una realidad. Del PRD han salido la mayoría de los partidos. Claro. El PLD no aguanta media división más con la situación. Pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita hoy? Incluso toda la oposición, incluyendo la fuerza del pueblo. ¿Qué es lo que necesita? Que todos los partidos opositores se pongan a una. Porque hay una realidad. ¿Quién está en segundo lugar hoy electoralmente hablando? La fuerza del pueblo. ¿Quiénes son los dos candidatos, señores? Que es única vez en la historia que un candidato presidencial con posibilidades, como es Leonel, tiene a un hijo con posibilidades también de ser candidato presidencial. Búsquenmelo en América Latina. Váyanse con Uribe en Colombia, a ver si el hijo de Uribe tiene posibilidades. Fujimori, ahí está Keiko y Kenyo, matándose los dos. No pudieron. Váyanse a Alan García en Perú. Vayan, por ejemplo, a Martinelli en Panamá. AMLO, o sea, vayan para allá. O sea, entonces tenemos una realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición si quiere ganar las elecciones? Bueno, espérate. Por el fortalecimiento de la democracia, que el PLD elija a su candidato como lo tiene que elegir. No importa. ¿Por qué? Porque ese candidato, saliendo para las calles, puede crecer y no necesariamente va a crecer quitándome a la fuerza del pueblo. El PLD hoy no crece quitándole a la fuerza del pueblo. El PLD crece haciendo oposición, que se lo he dicho y tengo categoría. Lo digo siempre, tengo categoría para decirle eso. Porque yo he sido perseguido por este gobierno por estar defendiendo este grupo de cobardes del PLD.
A ese Abel Martínez, fundamentalmente, que me uní en cuerpo y alma. Señores, yo me uní en cuerpo y alma por 2 candidatos en la convención del PLD por Abel Martínez y por Omar Fernández, por un asunto de creencia apoyado a Omar Fernández, porque el bandido que competía con Omar Fernández, que se ha pasado 20 o 30 años criticando la clase política de este país, eso yo no podía permitir que un bandido como ese llegara al Senado de la República. Y por eso, sin condiciones, sin condición alguna, apoyé a Omar Fernández y salí para la calle. Y nunca como candidato a diputado le dijo Omar, yo necesito tal cosa. Como muchos, yo necesito tal cosa. Recuerdo que con Norisbel lo he hablado aquí. Recuerdo que 2 o 3 días antes, para el tema de los delegados, me llamaron de la oficina. Yo no esperaba eso, pero bien. Utilícelo en los delegados. ¿Por qué? Señores, y es una vergüenza lo que está pasando en el PLD hoy. Señores, Rafael, cuando uno observa el relato que Rafael le hace a este público Despertar Político, uno dice, Dios mío, y vamos a vivir en esta cháchara política que, señores, es el mismo comportamiento, no de ahora con Abel, con Lionel, con Danilo, con el PRM. Señores, desde nuestra historia, desde que empieza la democracia, estamos viviendo el mismo modus operandi. Pero, ¿qué dice una encuesta que observamos esta semana de cómo está pensando las nuevas generaciones? El 76% de los jóvenes dominicanos menores de 25 años no se siente identificado con ningún partido político. Señores, ¿cómo se van a sentir identificados cuando hoy, señores, en nuestro país no se concentra la clase política? En primer lugar, la oposición a hacer planteamiento constructivo y a exigirle a los detentores del poder que, como dijo Juan Bosch hace muchos años, que estén apegados a la legalidad. Señores, esa brecha que hoy existe entre clase media, ricos y pobres, ¿a qué se debe? Porque la clase política, cada día existe una deuda social. Por eso me dicen, Giovanni, tú hablas mucho de lo que pasó en Venezuela. Sí, en República Dominicana también puede pasar lo de Venezuela. Puede pasar, señores. Los partidos colapsaron. El descrédito, cada 4 años llegaba un político nuevo a hacerse millonario. Y en ese sentido el pueblo se hartó y por eso está Maduro. Entonces la República Dominicana puede pasar lo mismo y el grupito que tenga dinero, ustedes lo van a ver dentro de 20, 30 años, estaré en Miami, en Europa, diciendo quédense con República Dominicana ustedes. Claro, sí. ¿Y tú le das tanto? ¿30? Bueno, 15 años, ponte tú, si esto sigue como va. Está teniendo fe. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando el ex candidato del PLD a la presidencia, Abel Martínez, fue de los que salió a decir que no se debía escoger el candidato del partido tan temprano, porque él mismo, como destacaba Linares, fue beneficiado con eso en el año 2022 y en ese momento el Tribunal Superior Electoral hizo silencio, no sabemos por qué razón. Ahora bien, yo sí creo que los aspirantes a la presidencia, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, pueden seguir haciendo su trabajo, porque lo que distingue la coyuntura del 22 y a la de ahora era que todos los aspirantes estuvieron de acuerdo en ir a esa consulta que era prácticamente una primaria, pero había consenso. En esta ocasión no ocurrió el consenso. ¿Por qué? Porque se dio un plazo a principios de abril, ustedes recuerdan, para que se inscribieran y el único de los nombres de peso que se inscribió fue Francisco Javier García. Ni Margarita Cedeño, ni Domínguez Brito, ni Abel Martínez se anotaron en ese proceso. Eso era suficiente como para que la dirección del Partido de la Liberación Dominicana no esperara una decisión del TSE, sino que administrativamente decidiera que los aspirantes compitieran en el terreno y que en los plazos establecidos por la ley de régimen electoral se realizaran las primarias como los demás partidos. Mira, lo que sucede con eso es que antes de eso que tú señalas, de esa inscripción de Francisco Javier, hubo un pacto de caballeros y se reunieron y acordaron ciertas cosas y después no se cumplió. Entonces, con esa situación... Entre los aspirantes hubo una reunión. Sí, hubo reuniones. Lo que pasa es que ese gallo salió al ruedo antes y parece que hay cierto temor. Por favor, hay un video de hoy de Danilo Díaz que habla de la situación. Sí, breve. Pero vamos a la pausa, José Ariel, porque tenemos ya al invitado
que está sentadito por ahí y queremos dar una sorpresa para venir con el editorial. Nos vamos, señor director.